Vida Sana. Saludos cordiales amigos de Vida Sana y de Vive Unción. Estamos aquí otra semana más para hablar de su salud. Tengo el gusto, nos acompaña el día de hoy el doctor Fausto López, clínico internista del Monte Sinaí. Bienvenido, doctor López. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Es un tema el que vamos a tratar el día de hoy, que ya lo habíamos tocado en meses anteriores, pero debido a la demanda a través de las redes sociales y debido a una serie de situaciones que se están presentando en los diferentes consultorios y en las diferentes clínicas, hoy hemos querido tratar el tema abordándolo de otro punto de vista sobre la fibromialgia. ¿Es la fibromialgia una patología curable? ¿Cuáles son los nuevos métodos de tratamiento que se están utilizando y cuál es el equipo multidisciplinario que se va a utilizar? En definitiva, vamos a tocar estos puntos brevemente con el doctor Fausto López. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en primer lugar, decir que la fibromialgia ha tenido una evolución en cuanto a que se ha ido posicionando como enfermedad. Pues antes decían es solo un síndrome, no es sino unos síntomas, unos signos, pero hoy día ya incluso la Sociedad Americana de Reumatología acepta ya como una entidad clínica específica y que naturalmente la incidencia va en aumento día a día, toda vez que no se conoce la causa, los tratamientos son diversos y la especialidad como tal de medicina interna lo reconoce porque, en primer lugar, no tiene una característica de ser una enfermedad reumática. Y decimos fibromialgia por el dolor que causa tanto a los músculos como a los tendones, a los ligamentos. Y esta tolerancia al dolor hace que se vuelva una entidad clínica importante a la que hay que darle su valor, y vemos que cada vez se llenan los hospitales y de manera especial son mujeres de mediana edad, hablemos entre los 20 y los 50 años. Es una enfermedad igualmente que tiene algo que ver con el estado emocional, por eso se le vinculaba mucho solo con el estrés. Ahora se sabe más cosas de la fibromialgia. Puede ser primaria, puede ser secundaria, ciertas enfermedades, como son infecciones, traumatismos, o ser como tal una enfermedad que es fruto de una causa que no la vamos a descubrir. Y el valor precisamente de enfocar bien esto es para evitar ese peregrinaje de los pacientes que van de consultorio en consultorio, de médico en médico, buscando ayuda, porque el dolor llega a ser incluso incapacitante. ¿Quién no ha tenido en su familia un caso de una persona con fibromialgia? Y hoy vemos dolorosamente que gastan mucho dinero, muchos médicos tratan con exceso de antibióticos, de analgésicos, de relajantes musculares, cuando la conducta es diferente. Realmente se sabe por los síntomas, un elevado porcentaje de las personas tienen mucho cansancio, tienen fatiga, tienen insomnio, un elevado porcentaje. Esto va configurando el síndrome del dolor intenso, del cansancio, y muchos tienen estrés, ansiedad, no pueden incluso llegar a peinarse, no pueden llegar a poder manipular sus brazos, las mujeres, para sus quehaceres domésticos. Entonces, así es. Ahora tenemos creo una pregunta, estamos con Paola en estos momentos para una inquietud de nuestro público. Sí, doctor, muchísimas gracias por su visita acá a Vive Unción. Y nosotros hemos escuchado muchas veces que la fibromialgia es un síntoma, realmente, como usted decía, algo que simplemente es emocional y que si es que tratamos el área emocional vamos a curarla. Otras personas dicen que tiene que ver con el tipo de alimentos que una persona consume.
¿qué tanto los alimentos que yo consumo pueden ir provocando que yo tenga, por ejemplo, una mayor tendencia a tener fibromialgia? Alguien, por ejemplo, algún médico dijo que se acumulaba el potasio en el cuerpo y que esto era lo que producía la fibromialgia. Hay veces que nos mandan y nos dicen no coma guineo y no coma tomate y no coma nada que tenga potasio. ¿Es real esto o es un mito? Es un mito. No se conoce la causa de la fibromialgia. Existen muchos acercamientos, pero sí está claro y es importante saber que algunas sustancias estimulantes, irritantes, cierto tipo de alimentos, potencialmente en determinada persona puede ser el que desencadene realmente la fibromialgia. Doctor, enfoquémonos un poco más en el tratamiento porque conversábamos fuera de cámaras sobre las situaciones que se han estado manejando en los centros reumatológicos a nivel de hospitales públicos y privados, pero principalmente cuál es una acción que han tomado ciertos reumatólogos frente a la fibromialgia. ¿Cómo tenemos que manejar este tratamiento y cuál es el equipo multidisciplinario que tiene que intervenir para el manejo de la paciente? Porque en el caso personal no me he topado prácticamente con ningún hombre o una persona de sexo masculino con fibromialgia. Eso decíamos, es más frecuente realmente en las mujeres y de edad joven, ¿no? ¿Cómo llegar a ello? Primero hacemos un algoritmo, es decir, la historia clínica es fundamental. Sabemos que existen un criterio clínico importantísimo, los puntos dolorosos que examinamos al paciente, es decir, a nivel del cuello, de los hombros, a nivel interescapular en la espalda, luego tenemos las extremidades superiores, inferiores. Estos puntos normalmente no son las articulaciones, ¿no es cierto? No es las articulaciones. Como generalmente en las enfermedades reumatológicas. Exacto. Entonces, para poder diferenciar, tenemos que ir primero por la parte clínica. Hay una expresión importante que escucharán usted también como médico, dice, doctor, me duele todo. Esa es bien importante, esa expresión. Y claro, uno examina al paciente y tiene los puntos dolorosos muy dolorosos. Esa es la característica de la enfermedad. Es decir, que le duele todo y los puntos álgicos en donde están básicamente músculos y no lo son las articulaciones. Descartamos en la fibromialgia dolores articulares. Generalmente es así. Ya. En algún paciente puede ser concomitante, es decir, quien tiene una enfermedad reumatológica, puede ser un lupus, puede ser una artritis reumatoidea, en fin, puede también tener fibromialgia, claro. Bueno, el manejo ya clínico de estos pacientes, porque generalmente lo que les han dicho es que es una enfermedad incurable, pero debe tener su tratamiento. ¿Cómo lo manejamos? Sí, es un poco fuerte la expresión. En honor a la verdad, el tratamiento tiene que ser hecho en forma multidisciplinaria. Es decir, después de una historia clínica y de unos exámenes elementales que sirven para descartar que no estemos frente a una enfermedad generalizada. Ya. Hablemos de un problema tiroideo, hablemos de una enfermedad reumática. Una vez que tengamos estos exámenes elementales, no es necesario hacer resonancias, tomografías, ecografías de los músculos ni de las articulaciones. Porque no se va a encontrar nada. Porque no se va a encontrar nada y eso también hace diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tenemos eso, tenemos que orientar un poco a qué es lo que llevó a despertar esta fibromialgia. Muchos de ellos son postraumáticos, después de una crisis familiar, que es lo más común en las mujeres, una pérdida familiar. Esto se desencadena, es solo ya el disparar la enfermedad, no es la causa, ¿no es cierto? Y asimismo tendremos que tratar de manera holística, ¿no es cierto? Con no mucho analgésico, ahora se pone más énfasis en los antidepresivos, porque está visto que esta medicación eleva
una sustancia, se llama la serotonina, y eso nos da mucho mejor bienestar, nos disminuye el umbral del dolor, y por ese mecanismo los pacientes se recuperan. Entonces, el manejo no tiene que ser enfocado solamente a disminuir el dolor. Eso es lo que le entendemos en su explicación. Sí, el uso excesivo de fármacos lo que lleva es a dañar riñones e hígado. Y está visto Intestino. que el intestino, el estómago, ¿no es cierto? Entonces, está visto que es más bien enfocar, muchos pacientes necesitan, antes que analgésicos, probablemente un antidepresivo, un ansiolítico, que les va a sentir mucho mejor, cambiar el estado de su cama. Hay gente que duerme en camas muy, muy duras o muy, muy blandas, ¿no es cierto?, con mucha almohada, poca almohada. Los hábitos alimenticios es importante, el clima. Todas las personas que tienen esta patología o este síndrome van a veces a la costa y se mejoran. Dicen, doctor, voy a la costa y allá me pasa todo. Eso hace el diagnóstico. Nosotros sabemos que ese influjo de la temperatura, de la altura, tiene mucho que ver. Bien. Ya en producción nos están pidiendo que terminemos la programación, el tiempo se acortó muchísimo, tenemos algunas preguntas que no lo pudimos hacer al doctor López, lo vamos a responder después en las redes sociales. Muchísimas gracias por su presencia. Vamos a estar trabajando conjuntamente con el doctor Fausto López en esta patología. En nuestro consultorio hay muchos casos que nos llegan de fibromialgia y el tratamiento en realidad tiene que ser conjunto, ¿no? La fisioterapia interviene muchísimo en esto, ¿no? Muchas gracias. Mucho valor, sí. Muchas gracias y nos despedimos. La próxima semana vamos a estar fuera del aire, nos vamos a tomar unos días de vacaciones, les esperamos después de 15 días. Que pasen bien, chao. Vida sana.